La noche del 11 de noviembre de 1993 se grabó en la memoria colectiva de Madrid como una de esas fechas que dividen el tiempo en un antes y un después, una noche en la que tres hombres jóvenes, poderosos y aparentemente intocables se desvanecieron de la faz de la tierra como si nunca hubieran existido, dejando tras de sí solo preguntas sin respuesta y un misterio tan profundo que incluso décadas después sigue sin resolverse, una historia que comienza con el sonido de un teléfono que rompe el silencio de la madrugada, ese timbre insistente que nadie quiere escuchar a las 3 de la mañana porque siempre trae malas noticias, y en este caso lo que trajo fue algo mucho peor que malas noticias, trajo una voz del pasado, una voz que no debería existir, una voz que pronunció las palabras más escalofriantes que una esposa podría escuchar 9 años después de perder a su esposo: no estamos muertos, no del todo, palabras que quedaron suspendidas en el aire como el eco de una pesadilla de la que es imposible despertar. Javier Román, Diego Santamaría y Luis Aranda no eran nombres comunes, eran la encarnación misma del éxito en la España de los 90, una época dorada donde todo parecía posible y el dinero fluía como champán en las celebraciones de la alta sociedad madrileña. Estos tres amigos inseparables desde sus días universitarios habían construido un imperio financiero que los llevó de ser estudiantes con grandes sueños a convertirse en millonarios antes de cumplir los 35 años. Sus nombres eran pronunciados con reverencia en las salas de juntas más exclusivas de Europa, desde Madrid hasta Londres y desde París hasta Ginebra. Eran los nuevos reyes del mundo digital que apenas comenzaba a nacer, visionarios que habían invertido en tecnologías que la mayoría de la gente ni siquiera comprendía, hombres que movían millones con una simple llamada telefónica y cuyos rostros aparecían regularmente en las páginas de economía de los periódicos más prestigiosos del país. Pero todo ese poder, toda esa riqueza, toda esa influencia no sirvió de nada cuando llegó la noche del 11 de noviembre. Aquella tarde de noviembre había algo diferente en el aire de Madrid, una tensión inexplicable que solo se hace evidente cuando miramos hacia atrás con el conocimiento terrible de lo que estaba por venir. Javier había estado más callado de lo normal durante los días previos. Su esposa Elena lo notó, pero cuando le preguntó qué le preocupaba, él simplemente sonrió y le dijo que eran cosas del trabajo, nada de qué preocuparse. Diego había estado trabajando hasta tarde en su oficina llena de computadoras y cables, escribiendo códigos que nadie más entendía, creando sistemas que estaban años adelante de su tiempo. Su novia mencionó que había recibido llamadas extrañas en las últimas semanas, llamadas que duraban apenas unos segundos antes de cortarse sin que nadie hablara del otro lado, y Luis, el carismático del grupo, había estado cancelando compromisos sociales, algo completamente fuera de carácter en un hombre que vivía para las reuniones de negocios y las cenas elegantes donde cerraba los tratos más importantes. La invitación llegó en un sobre de papel caro, del tipo que usan las personas con dinero viejo y secretos más viejos aún. No tenía remitente, no tenía sello postal, simplemente apareció en los buzones de los tres amigos el mismo día, como si alguien hubiera caminado por Madrid dejando estos mensajes misteriosos en las puertas de sus casas y oficinas sin que nadie lo notara. Dentro del sobre había una tarjeta en relieve con letras doradas que brillaban bajo la luz, la dirección de una finca en las colinas de la Sierra de Guadarrama, una hora específica, las 9 de la noche, y una sola palabra impresa en la parte inferior: confidencial. Eso era todo, sin firma, sin explicación, sin ninguna pista sobre quién los estaba invitando o por qué. Cualquier persona sensata habría desechado esa invitación como una broma de mal gusto o algo peor. Pero estos tres hombres no eran personas comunes, habían llegado donde estaban tomando riesgos que otros consideraban imposibles, y quizás fue esa misma audacia la que los llevó a su perdición. Javier le dijo a Elena que sería una reunión rápida con un posible inversor extranjero, que regresaría antes del amanecer, pero justo antes de salir se detuvo en la puerta de su hogar y la miró con una intensidad que ella nunca olvidaría, como si estuviera tratando de memorizar cada detalle de su rostro, cada línea, cada expresión, y luego pronunció esas palabras extrañas que solo cobrarían sentido mucho después: si no vuelvo antes del amanecer, llama a Valente. Elena se rió nerviosamente, pensando que su esposo estaba siendo dramático como a veces lo era cuando tenía una reunión importante,
pero Javier no sonrió, simplemente la besó en la frente con una ternura que parecía una despedida y salió hacia la noche lluviosa donde lo esperaban Diego y Luis en el Mercedes negro que nunca sería encontrado. Los tres amigos desaparecieron en la oscuridad de esa noche de noviembre y con ellos se desvanecieron todas las certezas que sus familias habían tenido sobre el mundo. Cuando Elena despertó a las 7 de la mañana y encontró la cama vacía, al principio no se alarmó. Tal vez la reunión se había extendido. Tal vez Javier había decidido quedarse en un hotel para no despertarla llegando tarde, pero cuando llamó a su teléfono móvil y este fue directo al buzón de voz, algo frío y terrible comenzó a formarse en su estómago. Llamó a la oficina de Diego, nadie sabía nada. Llamó al apartamento de Luis, sin respuesta. Para el mediodía ya había llamado a Valente, el abogado de confianza, quien tampoco tenía idea de ninguna reunión programada para la noche anterior. Y fue entonces cuando Elena supo con una certeza absoluta y aterradora que algo terrible había sucedido. La policía al principio no tomó el caso con la seriedad que merecía. Tres hombres adultos y millonarios que no regresaron después de una reunión de negocios no constituían una emergencia inmediata. Seguramente aparecerían en unos días con alguna explicación perfectamente razonable. Pero cuando pasaron 48 horas sin ningún contacto, sin movimientos en sus cuentas bancarias, sin uso de tarjetas de crédito, sin una sola señal de vida, las alarmas finalmente se dispararon y comenzó una de las investigaciones más intensas y frustrantes en la historia criminal de España. El inspector Rafael Guillén fue asignado al caso y desde el primer momento supo que esto era diferente a todo lo que había visto en sus 20 años de carrera policial. La finca mencionada en la invitación resultó ser una propiedad abandonada que llevaba años sin uso. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas. No había señales de que se hubiera celebrado ninguna cena ahí en años, mucho menos la noche anterior. Era como si la dirección hubiera sido elegida específicamente para confundir, para desviar, para convertir la investigación en un laberinto sin salida. El Mercedes negro de Javier nunca fue encontrado a pesar de que se revisó cada carretera, cada camino, cada rincón entre Madrid y las montañas. Los teléfonos móviles de los tres nunca dieron señal. Sus cuentas bancarias permanecieron intactas. Era como si los tres hombres hubieran sido borrados de la existencia con la precisión de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Las semanas se convirtieron en meses y los meses en años mientras la investigación se hundía cada vez más profundo en un pantano de pistas falsas y teorías sin fundamento. Algunos decían que había sido un secuestro, pero nunca llegó ninguna demanda de rescate. Otros sugerían que los tres habían huido voluntariamente para escapar de algún problema legal o financiero, pero todas sus cuentas y propiedades permanecieron intactas. La teoría más oscura que circulaba en voz baja era que habían sido asesinados por alguien lo suficientemente poderoso como para hacer que tres hombres desaparecieran sin dejar absolutamente ningún rastro, y conforme profundizaba la investigación comenzaron a surgir cosas inquietantes sobre los negocios de los tres amigos: inversiones en empresas fantasma, reuniones secretas con personas que preferían mantenerse en las sombras, documentos cifrados que ni siquiera los expertos en criptografía de la policía podían descifrar. Elena intentó reconstruir su vida como pudo, pero nunca dejó de buscar. Cada día se despertaba esperando noticias. Cada vez que sonaba el teléfono su corazón se detenía pensando que tal vez esta vez sería diferente. Tal vez esta vez alguien tendría información. Los padres de Diego y Luis envejecieron décadas en cuestión de meses, el peso del dolor y la incertidumbre tallando surcos profundos en sus rostros. Organizaron funerales simbólicos porque necesitaban algún tipo de cierre, aunque fuera falso, alguna manera de decir adiós aunque no hubiera cuerpos que enterrar. El inspector Guillén fue reasignado a otros casos, pero nunca pudo olvidar a los tres amigos. El expediente siguió en su escritorio durante años hasta que finalmente fue archivado en un sótano donde el polvo lo cubrió lentamente, como cubriendo el recuerdo de tres hombres que una vez habían sido imparables. 9 años es mucho tiempo, suficiente para que las heridas cierren aunque las cicatrices permanezcan, suficiente para que la esperanza se transforme en resignación, suficiente para aprender a vivir con el agujero en el corazón que deja la pérdida de alguien amado. Elena había aprendido a dormir sola, había aprendido a tomar decisiones sin consultar con Javier, había aprendido a sonreír de nuevo aunque fuera una sonrisa diferente a la de antes, pero todo eso cambió en la madrugada del
23 de marzo de 2002, cuando el teléfono junto a su cama comenzó a sonar con esa insistencia particular que tienen las llamadas en medio de la noche. Nadie llama a las 3 de la madrugada con buenas noticias, nadie excepto alguien con un mensaje que no puede esperar hasta el amanecer. Elena extendió la mano temblorosa hacia el teléfono sintiendo ese peso familiar del miedo en el estómago. Contestó sin decir nada al principio, solo escuchando, y lo que escuchó del otro lado la hizo sentir como si el suelo se abriera bajo sus pies. Primero fue solo estática, ese sonido áspero de una conexión deficiente o de algo peor, algo que no podía ser identificado. Luego respiración, pesada e irregular como la de alguien que ha corrido una gran distancia o que está luchando por mantener el control, y finalmente esa voz, masculina, débil, distorsionada por lo que fuera que estaba sucediendo del otro lado de esa línea telefónica imposible, y las palabras que pronunció esa voz cambiaron todo nuevamente. No estamos muertos, no del todo. 5 palabras que contenían universos de significado, 5 palabras que implicaban horrores inimaginables, 5 palabras que Elena gritó en respuesta preguntando dónde estaban, quiénes eran, qué había pasado, pero la línea se cortó dejando solo ese tono continuo que suena como el latido de un corazón que ha dejado de funcionar. La grabación de esa llamada fue analizada por los mejores expertos forenses del país. Usaron tecnología que no existía en 1993, computadoras capaces de analizar cada frecuencia, cada modulación, cada microsegundo de audio, y lo que descubrieron fue tan perturbador que algunos de los técnicos se negaron a seguir trabajando en el caso. Había ruidos de fondo que no correspondían a ningún entorno conocido, un zumbido constante que parecía más máquina que natural, ecos que sugerían un espacio cerrado de metal o concreto, y algo más inquietante aún, la voz había sido manipulada de alguna manera que no podían explicar completamente. Era como si hubiera sido grabada, ralentizada y reproducida, pero no con tecnología convencional, como si el tiempo mismo se estuviera moviendo diferente para quien estaba hablando. Algunos de los expertos susurraban teorías que sonaban a ciencia ficción, experimentos temporales, campos electromagnéticos, cosas que no deberían ser posibles pero que no podían descartar completamente. La noticia de la llamada se filtró a los medios y Madrid explotó con especulaciones. Los titulares gritaban desde los kioscos: llamada misteriosa reabre el caso de los millonarios desaparecidos, voz del más allá o cruel engaño. 9 años después el misterio se profundiza, las teorías se multiplicaban como bacterias en un cultivo. Algunos decían que los 3 habían sido secuestrados por una organización criminal internacional y mantenidos prisioneros todo este tiempo, otros sugerían que habían descubierto algo tan peligroso que personas muy poderosas los habían hecho desaparecer. Había quienes hablaban en voz baja sobre el proyecto Cronos, un nombre que había aparecido en documentos cifrados encontrados en la computadora de Diego, documentos que mencionaban investigaciones sobre percepción temporal y campos electromagnéticos, investigaciones financiadas por consorcios privados que ya no existían, y aunque sonaba ridículo, aunque parecía sacado de una película barata de ciencia ficción, nadie podía explicar satisfactoriamente qué había sido ese proyecto o por qué todos los registros asociados con él habían sido destruidos meticulosamente. El inspector Guillén salió de su jubilación para revisar el caso de nuevo. Era un hombre viejo ahora con manos temblorosas y cabello completamente blanco, pero sus ojos seguían siendo los de un sabueso que nunca suelta una pista. Había algo en esa llamada que lo perturbaba a un nivel que no podía expresar con palabras. La frase no del todo implicaba un estado intermedio, algo entre la vida y la muerte, algo suspendido en un limbo que no debería existir. Comenzó a investigar todas las personas que habían estado en contacto con los 3 amigos en los meses previos a su desaparición y encontró un patrón inquietante. Varios de esos contactos también habían desaparecido en circunstancias similares durante los años siguientes. Un consultor financiero llamado Matías Vega en 1995, una científica llamada Elena Márquez en 1994, otros nombres en otros países, todos conectados de alguna manera con inversiones en investigación científica de vanguardia, todos desaparecidos sin dejar rastro. En 2004,
2 años después de la misteriosa llamada telefónica, Elena recibió un paquete que no tenía remitente ni sello postal, simplemente estaba en su puerta una mañana cuando salió a recoger el periódico. Dentro había una fotografía que hizo que sus piernas cedieran y tuviera que sentarse en el suelo del pasillo. La imagen mostraba a 3 hombres de espaldas mirando por una ventana hacia un paisaje nevado de montañas que no podía identificar. No podía ver sus rostros, pero Elena juró sobre todo lo sagrado que uno de esos hombres era Javier. Reconocía la forma de sus hombros, la inclinación de su cabeza, cada detalle de su postura que había memorizado durante años de matrimonio. En la parte posterior de la fotografía alguien había escrito con letra cuidadosa: "El tiempo no perdona pero tampoco olvida". La policía analizó la foto y determinó que había sido tomada con una cámara analógica de los años 90 usando papel que había sido descontinuado en 1995. Pero la imagen no mostraba signos de envejecimiento. Era como si hubiera sido tomada ayer con tecnología de hace una década, una imposibilidad que nadie podía explicar. Los años siguientes trajeron más avistamientos que nunca pudieron ser confirmados. Una camarera en Praga juró que había servido café a 3 hombres que coincidían perfectamente con las descripciones de Javier, Diego y Luis. Dijo que hablaban español entre ellos y parecían desorientados como si no supieran dónde estaban. Cuando intentó cobrarles pagaron con monedas que ya no estaban en circulación. Un conductor de tren en Berlín reportó haber visto a 3 hombres en un vagón vacío a medianoche. Preguntándole qué año era como si genuinamente no lo supieran, un hotelero en los Alpes suizos dijo que 3 hombres con acento español se habían registrado por una noche usando nombres falsos y direcciones que no existían, pagaron en efectivo y desaparecieron antes del amanecer. Y en todos estos reportes había un detalle que helaba la sangre. Los testigos insistían en que los 3 hombres no parecían haber envejecido un solo día desde 1993, como si existieran fuera del tiempo normal, como si fueran fantasmas atrapados en un loop eterno. El inspector Guillén murió en 2010 llevándose consigo sus últimas teorías sobre el caso, pero antes de morir dejó una carta sellada con instrucciones de que solo fuera abierta 10 años después de su muerte. En 2020 Elena recibió esa carta y lo que leyó en ella la dejó sin palabras durante días. Guillén escribió que después de décadas investigando el caso había llegado a una conclusión que sonaba a locura pero que era la única explicación que encajaba con todos los hechos imposibles. Escribió que creía que los 3 amigos no habían sido secuestrados ni asesinados en el sentido convencional, sino que habían sido borrados de alguna manera, removidos de la línea temporal normal y colocados en algún lugar donde las reglas de la física que conocemos no aplicaban. Mencionó el proyecto Cronos y las investigaciones sobre manipulación temporal que varios científicos europeos estaban realizando en secreto durante los primeros años 90, investigaciones financiadas por dinero privado que desaparecía en agujeros negros burocráticos. Escribió que creía que la llamada telefónica había sido real, que realmente era Javier o Diego o Luis o los 3 de alguna manera imposible tratando de comunicarse desde donde sea que estuvieran, tratando de advertir sobre algo pero sin poder completar el mensaje antes de que la conexión se cortara. La carta terminaba con palabras que Elena leyó una y otra vez hasta memorizarlas. He visto muchas cosas terribles en mi carrera, pero este caso es diferente porque desafía todo lo que pensaba que sabía sobre la realidad. Creo que los 3 están en algún lugar entre la vida y la muerte, entre el ahora y el entonces, atrapados en un bucle temporal del que no pueden escapar. Creo que quien sea que hizo esto tiene un poder que no deberíamos tener, el poder de borrar personas no solo del mundo sino del tiempo mismo. Y creo que la razón por la que nunca encontramos respuestas es porque las respuestas existen en un lugar al que no podemos llegar, un lugar donde el tiempo no funciona como debería. Espero estar equivocado. Espero que cuando leas esto ya se haya resuelto el caso de alguna manera que tenga sentido. Pero si no es así, si todavía estás buscando después de todos estos años, entonces debes saber que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, misterios que nunca serán resueltos porque la verdad está literalmente fuera de nuestro alcance. Hoy, más de 3 décadas después de aquella noche de noviembre, Elena todavía se despierta algunas madrugadas alrededor de las 3 y mira el teléfono en la oscuridad. Parte de ella espera que vuelva a sonar, que esa voz regrese con un mensaje completo esta vez.
con coordenadas o una explicación o al menos la confirmación de que Javier está en algún lugar aunque no sea un lugar al que ella pueda llegar. Las familias de Diego y Luis han organizado una fundación para ayudar a otras familias de personas desaparecidas, canalizando su dolor en acción porque es la única manera de seguir adelante. Cada año en el aniversario de la desaparición se reúnen en la Sierra de Guadarrama cerca de la finca abandonada y colocan 3 velas que arden en la oscuridad como pequeños faros para 3 hombres perdidos en algún lugar entre el aquí y el allá, entre el ahora y el entonces, entre lo que es posible y lo que no debería serlo. El caso permanece oficialmente abierto aunque nadie trabaja activamente en él. El expediente sigue en algún archivo de la Policía de Madrid engrosándose cada vez que llega un nuevo avistamiento o una nueva teoría. Los documentos sobre el proyecto Cronos nunca fueron encontrados completamente y los que existen están tan redactados que son prácticamente inútiles. La ciencia ha avanzado mucho desde 1993, pero ningún físico respetable está dispuesto a discutir públicamente la posibilidad de manipulación temporal porque suena demasiado a fantasía. Sin embargo, en conferencias privadas, en conversaciones susurradas entre colegas de confianza, algunos admiten que teóricamente no es completamente imposible, que si alguien tuviera acceso a tecnología lo suficientemente avanzada y estuviera dispuesto a ignorar todas las consideraciones éticas, podría ser posible crear anomalías temporales localizadas, burbujas donde el tiempo se moviera diferente o se detuviera por completo. Pero estos son solo pensamientos teóricos, ejercicios mentales sin aplicación práctica, o al menos eso es lo que dicen en público. Hay quienes creen que los 3 amigos están muertos y han estado muertos desde 1993, que la llamada telefónica fue una broma cruel de alguien con acceso a grabaciones de voz antiguas, que la fotografía fue fabricada por algún experto en edición digital, que los avistamientos son casos de identidad equivocada o invenciones completas. Esta es la explicación racional, la que tiene sentido según las leyes de la física que conocemos, pero entonces ¿cómo explicas los detalles imposibles? El análisis forense que confirmó que la voz en la grabación tenía características únicas que coincidían con los patrones de voz de Javier, la fotografía tomada con tecnología antigua pero sin signos de envejecimiento, los múltiples testigos independientes en diferentes países que describieron exactamente los mismos 3 hombres sin haber tenido contacto entre sí. Todos estos detalles pueden ser coincidencias, pueden ser errores, pueden ser el resultado de personas desesperadas viendo lo que quieren ver, pero también pueden ser evidencia de algo mucho más extraño. Elena cumplió 60 años recientemente y aunque su cabello está gris y su rostro muestra las líneas del tiempo, sus ojos siguen teniendo esa chispa de esperanza que nunca se ha extinguido completamente. Cuando le preguntan si todavía cree que Javier está vivo en algún lugar, ella responde que sí, pero con una calificación: está vivo pero no en la forma que entendemos la vida, está en algún lugar entre dimensiones, entre momentos, atrapado en un estado que no tiene nombre en nuestro idioma. Suena a locura y tal vez lo es. Tal vez después de 30 años de dolor y búsqueda su mente ha construido esta narrativa elaborada para protegerla de la verdad más simple y brutal de que su esposo fue asesinado aquella noche de noviembre y su cuerpo nunca será encontrado. Pero hay algo en sus ojos cuando habla de esto, una certeza que va más allá de la fe ciega, como si supiera algo que no puede articular completamente, como si hubiera tocado por un momento esa verdad imposible que existe más allá de la comprensión racional. La historia de los 3 amigos millonarios que desaparecieron en 1993 se ha convertido en una leyenda urbana moderna, el tipo de historia que la gente cuenta en voz baja en reuniones sociales, que aparece en podcasts de misterios sin resolver, que genera teorías de conspiración en foros de internet donde usuarios anónimos debaten cada detalle hasta el agotamiento. Algunos la usan como evidencia de que vivimos en una simulación y los 3 hombres fueron borrados por los programadores. Otros la citan como prueba de viajes en el tiempo o dimensiones paralelas o experimentos gubernamentales encubiertos. La verdad probablemente sea más mundana, probablemente involucre crimen organizado o corrupción política o simplemente 3 hombres que estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero la parte de nosotros que anhela el misterio, que quiere creer que hay más en este mundo de lo que podemos ver y tocar, esa parte se aferra a los detalles imposibles.
y se pregunta qué pasaría si. Cada año el 23 de marzo a las 3 de la madrugada Elena se sienta junto al teléfono, no porque espere realmente que suene, sino porque se ha convertido en un ritual, una forma de mantener viva la conexión con ese momento hace años cuando la voz de su esposo o algo que sonaba como su esposo atravesó la distancia imposible entre donde sea que está y donde ella permanece esperando, a veces en esas horas silenciosas antes del amanecer cuando el mundo está suspendido entre la noche y el día. Ella jura que puede escuchar ese zumbido distante que estaba en el fondo de la llamada, ese sonido mecánico que los expertos no pudieron identificar, y se pregunta si Javier puede escucharla también, si de alguna manera en ese lugar imposible donde existe él sabe que ella nunca dejó de buscarlo, que nunca dejó de esperarlo, que nunca dejó de amar al hombre que salió una noche lluviosa de noviembre y nunca regresó. La pantalla se funde lentamente a negro mientras escuchamos ese zumbido distante, ese sonido que podría ser maquinaria o podría ser el tejido mismo del tiempo desgarrándose. El sonido se desvanece gradualmente hasta que solo queda silencio, un silencio tan profundo que duele, y entonces en ese silencio absoluto viene la última línea narrada con una voz que es apenas un susurro. Hay llamadas que vienen del pasado y otras que nunca deberían haber sido contestadas, hay desapariciones que son más que simples crímenes, son agujeros en la realidad misma, y hay 3 hombres en algún lugar entre el entonces y el ahora que tal vez están tratando de decirnos algo sobre la naturaleza del tiempo y el espacio y la existencia, pero estamos demasiado atrapados en nuestra comprensión limitada del universo para escuchar realmente lo que están diciendo. El silencio continúa por varios segundos más antes de que aparezcan los créditos sin música, solo palabras blancas sobre fondo negro, nombres de personas que investigaron, que buscaron, que nunca olvidaron, y en algún lugar entre esos nombres está la verdad esperando ser descubierta por alguien lo suficientemente valiente o lo suficientemente loco para mirar más allá de lo que creemos posible y aceptar que tal vez, solo tal vez, el universo es mucho más extraño y aterrador de lo que jamás imaginamos.